Hola, exploradores de la historia, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar miles de años atrás en el tiempo para desentrañar los secretos de una de las civilizaciones más fascinantes y, seamos honestos, más temidas de la antigüedad, los asirios. ¿Eran realmente solo los guerreros implacables que nos pinta la historia? ¿O había algo más detrás de esa fachada de hierro? Quédense conmigo, porque vamos a descubrirlo juntos. Nuestra historia comienza en el norte de Mesopotamia, en lo que hoy es el norte de Irak. Allí, alrededor del año 2500 a.C., a orillas del río Tigris, surgió una pequeña ciudad-estado, llamada Asuran al principio. No eran más que un modesto pueblo de comerciantes, estratégicamente situados en las rutas que conectaban Anatolia, la actual Turquía, con las ricas ciudades del sur de Mesopotamia. Su principal negocio era el comercio de estaño y textiles. Imagínense, los primeros emprendedores globales. Pero el mundo antiguo era un lugar peligroso, rodeados de imperios poderosos como los acadios, los babilonios y los hititas. Los asirios aprendieron una lección fundamental desde muy temprano: para sobrevivir, debían ser fuertes, y vaya que lo aprendieron bien. Esta necesidad de autoprotección fue la semilla de lo que se convertiría en la maquinaria militar más formidable de su tiempo. El primer gran momento de Asiria llegó con el Imperio Antiguo, alrededor del 1800 a.C., bajo el reinado de Shamshi-Adid I. Él unificó el norte de Mesopotamia y expandió su influencia. Pero esta primera era de poder fue relativamente breve. Tras su muerte, el imperio se fragmentó y Asiria cayó bajo el dominio de otros, como los babilonios de Hammurabi, y más tarde, el reino de Mitanni. Pasaron siglos en los que Asiria fue una potencia de segundo nivel, esperando su momento. Y ese momento llegó. Más o menos el 1360 a.C., comienza el periodo que los historiadores llaman el Imperio Asirio Medio. Reyes como Ashurbanipal primero no solo se liberaron del yugo de Mitanni, sino que comenzaron a expandir sus fronteras, con una ferocidad renovada. Fue en esta época cuando realmente empezaron a forjar su reputación como guerreros excepcionales. Desarrollaron nuevas tácticas, perfeccionaron el uso del carro de guerra y empezaron a utilizar el hierro para sus armas, lo que les dio una ventaja tecnológica brutal sobre sus enemigos, que todavía usaban principalmente bronce. Pero la verdadera edad de oro, la que todos tenemos en mente cuando pensamos en Asiria, es el Imperio Neo-Asirio, que comienza alrededor del 911 a.C. Aquí es donde la historia se pone realmente intensa. Reyes con nombres que suenan a trueno, como Tiglat-Pileser III, Sargón II, Sennacherib y, el más famoso de todos, Ashurbanipal, llevaron al imperio a su máxima extensión. ¿Cómo lo lograron? Con una combinación de innovación militar, una organización impecable y, sí, una dosis muy grande de terror psicológico. El ejército asirio fue el primero en organizarse en cuerpos especializados: infantería, caballería, arqueros, honderos e ingenieros. Eran profesionales de la guerra. Sus ingenieros eran maestros en el asedio, construyendo rampas, torres móviles y arietes que podían derribar las murallas más imponentes. Ninguna ciudad se sentía segura. Y no solo conquistaban, sino que sabían cómo mantener el control. Una de sus políticas más famosas y crueles fue la deportación masiva. Cuando conquistaban un reino, a menudo trasladaban a la élite y a los artesanos a otras partes del imperio. Esto tenía un doble propósito: rompía la resistencia local y al mismo tiempo utilizaban las habilidades de los pueblos conquistados para enriquecer el corazón del imperio. Era una estrategia despiadada, pero increíblemente efectiva para construir un estado multicultural bajo un puño de hierro. Hablemos de Sennacherib, por ejemplo. Él es famoso por haber asediado Jerusalén, un evento relatado tanto en la Biblia como en los propios anales asirios. También trasladó la capital a la magnífica ciudad de Nínive y la convirtió en una metrópoli sin igual, con jardines exuberantes, palacios imponentes y acueductos que traían agua fresca desde las montañas. Esto nos muestra la dualidad asiria en constructores y destructores al mismo tiempo. Pero, ¿eran solo guerreros sedientos de sangre? No, para nada. Los asirios también fueron grandes mecenas del arte, la ciencia y la cultura. Tomemos a Ashurbanipal, el último gran rey de Asiria. Aunque fue un comandante militar formidable que expandió el imperio hasta Egipto, su verdadera pasión era el conocimiento. Ashurbanipal era un erudito. Sabía leer y escribir en varias lenguas, y su mayo era el legado. No fue una conquista, sino la creación de la primera biblioteca sistemáticamente organizada del mundo en Nínive. Envió escribas por todo el imperio para recopilar y copiar todos los textos conocidos de la época, desde tratados de medicina y astronomía hasta textos religiosos y literarios, incluyendo la famosa epopeya de Gilgamesh. Gracias a esta biblioteca, cuyo contenido fue descubierto en el siglo XIX,
sabemos gran parte de lo que sabemos hoy sobre la cultura mesopotámica. Imaginen la cantidad de conocimiento que se salvó gracias a la visión de este rey guerrero. El arte asirio también es único. Si han visto relieves de palacios asirios, habrán notado que son increíblemente detallados y llenos de acción. Representan escenas de caza, batallas y ceremonias religiosas, pero a diferencia de otras culturas, el arte asirio no idealizaba la figura del rey. Lo mostraban como un líder poderoso, sí, pero el enfoque estaba en la narrativa, en contar la historia del poder del imperio. Las famosas escenas de caza de leones de Assurbanipal no son solo para mostrar su valentía, sino una metáfora en el rey, como protector de su pueblo. Domina las fuerzas del caos, representadas por los leones. Entonces, ¿qué pasó con este imperio colosal que parecía invencible? Como suele ocurrir con los grandes imperios, su propia expansión fue la causa de su caída. Controlar un territorio tan vasto, desde Egipto hasta Persia, requería recursos enormes y un estado de guerra casi constante. El resentimiento de los pueblos sometidos hervía bajo la superficie. Tras la muerte de Assurbanipal, el imperio se vio envuelto en una serie de guerras civiles entre sus herederos. Esta lucha interna debilitó fatalmente al estado asirio. Viendo su oportunidad, una coalición de sus enemigos más acérrimos, principalmente los babilonios del sur y los medos del este, unieron sus fuerzas. En el año 612 a.C., esta alianza logró lo impensable en tomaron y saquearon la capital, la Gran Ninif. La destrucción fue tan completa, tan absoluta, que la ciudad quedó enterrada y olvidada durante más de 2000 años. El poderoso imperio asirio, que había aterrorizado al mundo conocido durante 3 siglos, se derrumbó con una rapidez asombrosa. Pero la historia de los asirios no termina ahí. Aunque su imperio desapareció, el pueblo asirio sobrevivió. Se convirtieron en una de las primeras naciones en adoptar el cristianismo y han mantenido su identidad, su lengua aramea y su cultura a lo largo de los siglos, a pesar de enfrentar enormes dificultades. Hoy en día las comunidades asirias continúan existiendo, principalmente en su tierra natal en Irak y Siria, y en diásporas por todo el mundo, siendo un testimonio viviente de una herencia milenaria. Así que, en resumen, ¿quiénes eran los asirios? Eran mucho más que simples guerreros. Fueron pioneros en tácticas militares y administración imperial. Sí, pero también fueron brillantes arquitectos, artistas excepcionales, científicos y eruditos que preservaron el conocimiento del mundo antiguo para las generaciones futuras. Eran un pueblo complejo, lleno de contradicciones, capaces de la mayor crueldad y de la más profunda apreciación por la cultura. Su legado es una lección poderosa sobre cómo la fuerza y el conocimiento, la destrucción y la creación, pueden coexistir en una misma civilización. Espero que este viaje al corazón del imperio asirio les haya parecido tan fascinante como a mí. La historia está llena de matices, y los asirios son un ejemplo perfecto de que nunca debemos conformarnos con la versión simplificada. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos viajes al pasado. Déjame en los comentarios qué otra civilización te gustaría que exploráramos. Nos vemos en el próximo video.